Amada iglesia, tendemos a pensar en la historia como algo lineal, algo que ocurre un suceso tras otro, pero la realidad es que la historia es más como una telaraña en donde los sucesos y los eventos se unen y se mezclan en distintos eventos, se entremezclan. Y yo soy fiel testigo de eso. Cuando conocí a Mari, hasta ese momento pensé que nuestras vidas habían seguido cursos diferentes hasta ese maravilloso momento en que nos conocimos. De eso hace ya más de 20 años. Hasta que el 17 de noviembre y luego el 17 de diciembre nos dijimos sí en el altar. Pero luego de conocernos, empezamos a darnos cuenta de cómo nuestras vidas estuvieron conectadas en distintos puntos sin que nosotros lo supiéramos. Varios de esos aspectos son como que nuestras familias se conocían desde antes. Yo di clases a un primo de Mari en el colegio y vivíamos a unas solas o a unas cuadras el uno del otro y no lo sabíamos. Y otros aspectos que por el tiempo no alcanzo a contarles. Lo cierto es que, lo cierto es que vimos la providencia de Dios al permitir encontrarnos justo en el momento que lo hicimos. No fue antes, no fue después. De manera similar, mis amados hermanos, la historia que vamos a considerar hoy tiene puntos de conexión que reflejan la gloria de Dios y el poder de Jesucristo. El relato que Marcos nos presenta se enfoca en dos individuos, en dos personas con una enorme multitud de diferencias, pero que ambos estaban desesperadamente necesitados de Jesús. Y sus vidas se entrelazarían de una forma espléndida. Tenían poco en común, aparte de esa naturaleza extrema de sus circunstancias. Uno era un hombre, la otra era una mujer. Uno era acaudalado, era rico, era de una posición poderosa, la otra era una mujer pobre. Uno era respetado, mientras que la otra era rechazada. Uno era honrado, la otra era avergonzada. Uno tenía un puesto de importancia, dirigía la sinagoga de la ciudad. La otra estaba excluida de la sinagoga, no podía entrar allí. Uno tenía una hija de 12 años, la otra llevaba 12 años padeciendo de una terrible enfermedad. A pesar de que al parecer no tenían ninguna relación evidente entre sí, lo cierto es que en la perfecta providencia y en el perfecto amor de Dios, estas dos vidas quedarían entrelazadas y se cruzarían de una manera inolvidable. Tanto es así que Marcos nos deja este relato junto con otros evangelistas para que nosotros podamos conocer esta historia. El versículo 21, mis amados hermanos, nos sirve para el contexto, el escenario de esta historia. Dice la palabra del Señor: pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Eso nos da el escenario. Recordemos que durante el día anterior Jesús había estado al otro lado del mar de Galilea, al otro extremo en la región de Gadara, donde había realizado una poderosa liberación de un hombre con una gran cantidad de espíritus, lo que nosotros conocemos como el endemoniado gadareno y que nosotros consideramos la semana pasada. La respuesta de las personas ante este extraordinario milagro fue el temor y el pedirle a Jesús: por favor, vete de aquí. Jesús se va efectivamente, pero aquel hombre que había estado endemoniado le había rogado para que le permitiera irse con él. Jesús le dice que no, que se quede, y él empieza a anunciar y a dar testimonio de lo que Jesús había hecho en su vida en esa región, en Decápolis. Aún así, Jesús y sus discípulos regresan nuevamente a Capernaum y es donde nos encontramos en este pasaje. Nuevamente, una gran multitud se ha reunido para recibirle. Mientras él va llegando, casi que la multitud está a la expectativa y están allí esperándolo. Lo recibe porque seguramente, como hemos visto en otras ocasiones, esperan una señal maravillosa. Allí seguramente habían enfermos esperando una sanidad, entre otros. Aunque Lucas da un aspecto positivo de esta multitud reunida, y es que le estaban esperando con gozo. La alegría de ver a Jesús llegar nuevamente al lugar los desbordó de alegría. Y de inmediato se agolparon para querer escucharlo. Jesús llega y se queda junto al mar y allí empieza a enseñarles. Ese es el escenario y desde este escenario arranca esta nueva historia. Esta historia que, como vimos, va a tener varios puntos entremezclados y que yo he titulado Dos vidas, una fe, encuentros transformadores con Jesús. Dos vidas, una fe,
encuentros transformadores con Jesús. Y lo primero que nosotros debemos ver es la historia de Jairo. Y que encontramos primero en los versos 22 al 24. Dice la palabra del Señor que mientras esto estaba aconteciendo, ocurrió lo siguiente. Vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Como ya vimos, mis amados hermanos, el escenario es nuevamente la playa a las orillas del mar de Galilea y una multitud que se ha reunido de nuevo para escuchar a Jesús. Este grupo de personas desconocen las circunstancias que seguramente tuvieron que enfrentar Jesús y sus discípulos la noche anterior en medio de la tormenta y luego en Gadara con el endemoniado. Pero estaban allí esperando escuchar a Jesús. Desconocen lo que ha pasado con los discípulos que seguramente estaban agotados, no habían podido descansar. Piensen en esto, toda la noche remando, con una fuerte tormenta, llegan a la playa, ocurre la liberación y de inmediato casi que tienen que devolverse. Así que no han tenido tiempo para descansar. Sin embargo, allí está Jesús dispuesto nuevamente a enseñarles. Y en ese momento ocurre esto que vimos nosotros. Un hombre que es principal de la sinagoga, su nombre Jairo. Marcos nos da algunos detalles acerca de este hombre. Ser principal de la sinagoga no era un cargo sin importancia. A la verdad era un hombre muy importante. No era un fariseo, no era un maestro de la ley, pero su posición, su lugar en medio del pueblo era importante. Tener el cargo de la sinagoga era casi como ser el administrador del lugar. Era el encargado de hacer funcionar la sinagoga, de repartir las enseñanzas, de las compras como el aceite, entre otros, la organización de las clases y la rotación de los maestros. Ese era un hombre importante. Debía contar con una excelente reputación en medio de su pueblo. No cualquiera podía ser principal de la sinagoga. Y obviamente esto pues le permitía tener ingresos que eran considerables. Era un hombre que tenía una muy buena posición social. No era un hombre cualquiera. Su rango y su título le daban una posición que le permitía ser reconocido por todos. Tanto es así que seguramente cuando llegó a la playa, en ese momento todos sabían quién era el que estaba allí. Y tal vez por eso Marcos nos da el nombre para que nosotros lo tengamos presente. Y otra razón por la cual se dan los nombres es porque posiblemente al momento en el que está escrito el texto, las personas sabían quién era Jairo, lo reconocerían y podrían preguntarle sobre todos estos eventos. Al margen de esto, mis amados hermanos, tal vez la acción de Jairo debió sorprender a todos. Noten lo que hizo. Dice que al ver a Jesús se postra a sus pies, algo que una persona en la posición de Jairo no haría. Y eso nos lleva a preguntarnos por qué hace esto. El pasaje nos dice lo que ocurrió, versículo 23, y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Marcos dice que él rogaba, y esa es una expresión bien importante en las escrituras, porque lo que implica es ese llamado de auxilio urgente para que alguien venga a ayudarte, para que alguien venga a tu lado. Es como dice un diccionario, es una llamada a una persona que tiene como objetivo la producción de un efecto determinado. Tú llamas a alguien en una situación de necesidad, es para que te ayude. Eso es lo que está haciendo Jairo. Ese es su ruego. ¿Y cuál es su ruego? Mi hija está agonizando. Mi hija está agonizando. Piensen en esto. El corazón de este padre está destrozado por ver a su hija pequeña muriendo. De hecho, Lucas, en el pasaje paralelo, dice que era su única hija. Era su única hija. De manera que su pérdida era aún más dolorosa. Y creo que los que son padres podrán sentirse identificados con lo que está sintiendo Jairo en ese momento. Si tu hijo estuviera en una difícil situación de salud, ¿tú no harías lo que esté a tu alcance para que mejorara? ¿No harías lo que esté a tu alcance para recurrir a los mejores médicos, a los mejores especialistas para ayudarlo? De hecho, mis amados hermanos, muchos conocen a mi sobrino, a Luis Eduardo, y siempre ha sido grande. Los que lo conocen saben que él es el pequeño de la familia, Luchito, el bebé de Mari. Cuando tenía alrededor de 7 u 8 años o 9 años, él sufrió
una enfermedad por causa de una bacteria que le causó convulsiones estando en casa. Y cuando esto ocurrió, todos en casa quedaron en shock. Todos en casa estaban en shock. Nadie sabía qué hacer. El grito, los desesperos, era terrible. Cuando yo vi esto, mi reacción fue envolverlo en una sábana, alzarlo y salir corriendo al Hospital San José, que estaba a unas 4 o 5 cuadras de nuestra casa en ese momento. Y después de 2 o 3 cuadras de estar yo corriendo con el niño en brazos, me alcanzó mi cuñado, lo tomó en sus brazos y corrió mucho más rápido de lo que yo corrí. Mis fuerzas no estaban dando para llevar al niño. Pero cuando mi cuñado me alcanzó y me quitó al niño, él llegó más rápido al hospital de lo que yo hubiera podido llegar. Él tuvo la fuerza para hacerlo porque era su padre. Sin lugar a dudas, yo creo que Jairo tenía exactamente la misma fuerza. Tenía la misma y suficiente fe en Jesús y en su poder para dejar de lado su título y su posición para acercarse a Jesús y arrodillarse ante Él para hacer esta petición. Mis amados hermanos, a veces hay circunstancias en nuestras vidas en donde los títulos deben dejarse de lado para que nosotros nos humillemos delante de quien debemos humillarnos. La palabra de Dios dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios y Él os exaltará. ¿Y saben por qué dice eso? Porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Y fue lo que hizo Jairo en ese momento. Se humilló delante de quien debía humillarse. Parece ser que Jairo ya conocía a Jesús. En la sinagoga en donde trabajaba Jairo, Jesús había hecho una liberación de un demonio. Así que Jairo conoce quién es Jesús y por eso se atreve para ir a hacer esa petición. Y la situación de la niña no era simple, no era una enfermedad como la que podría estar experimentando. Era una situación que la tenía al borde de la muerte, estaba agonizando, literal estaba en las últimas. La esperanza de Jairo era que Jesús, al poner su mano sobre ella, ella sanaría y viviría. Esa era la esperanza de Jesús. Así que piensen en esto, cuán grande sería la expectativa de Jairo. Pero no solamente de Jairo, sino de todos cuando escucharon esto. Así que sin dudar Jesús se encamina hacia la casa de Jairo para atender a la niña. Sin embargo, Marcos señala que las multitudes, que Lucas había visto como algo positivo, se volverían un estorbo en este afán por la llegada de Jesús a la casa de Jairo. Porque noten lo que dice la palabra del Señor. Dice, y fue pues con él y le seguía la gran multitud. ¿Y qué hacían? Lo apretaban. Literalmente lo estaban exprimiendo allí. Casi que Jesús no se podía mover. Ahora, noten esto. Jairo tiene un afán tremendo para que Jesús llegue a su casa, pero las multitudes están siendo un estorbo para la llegada de Jesús a la casa. La multitud no lo deja, literal lo está aplastando. Y esto, mis amados hermanos, es providencial porque da la oportunidad para la siguiente escena y que encontramos nosotros en los versículos 25 al 34 y que yo he titulado Una interrupción y la asombrosa sanidad de una mujer con flujo de sangre. La interrupción y la asombrosa sanidad de una mujer con flujo de sangre. Versículo 25 al 34 dice, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor, cuando oyó hablar de Jesús vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Porque decía, si tocare tan solamente su manto seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo de sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Como les digo, mis amados hermanos, la marcha de Jesús no solamente se ve dificultada por causa de la multitud, sino por el siguiente personaje en la historia.
Es la historia que se entremezcla, se entrelaza. Marcos usa esa palabra de contraste, pero, indicando el cambio de una situación y lo que nos presenta este nuevo personaje. Una mujer de lo que no conocemos su nombre, solo conocemos su condición de salud, una condición de salud difícil, pero en ese momento no era vital como la de la niña. Era una mujer que había tenido flujo de sangre, una situación que se había extendido por 12 años. 12 años. Y Marcos usa una palabra aquí para señalar su situación, su difícil situación. Ahora, no sabemos por qué causa esta mujer estaba enfrentando este flujo de sangre. Algunos piensan que posiblemente era algo como una especie de tumor o algo así por el estilo. A la verdad no sabemos, pero era una condición de flujo de sangre. Literalmente la palabra que usan es borbotón abundante o chorros gruesos, es lo que significa esa palabra. Ahora, algún comentarista explica que esto era como si el periodo menstrual de esta mujer no cesara. Y creo que las mujeres pueden sentirse identificadas también con esto. Un periodo menstrual que no para sería muy difícil para una mujer. Y en aquellos días más, mis amados hermanos, porque no es solamente la condición de su salud la que debería ser de por sí muy difícil por causa de la anemia que debería estar experimentando esta mujer, sino también por su condición espiritual, porque por causa del flujo de sangre, en su condición ella sería considerada inmunda, lo que le haría que no pudiera participar de los rituales religiosos ni en el templo ni en la sinagoga. Ya desde el Antiguo Testamento, este tipo de flujos, este tipo de situaciones hacía que la persona fuera considerada inmunda por 7 días y lo que le tendría que esperar también para poder hacer una limpieza para que ella pudiera presentarse delante del Señor. Acompáñeme por favor a Levítico capítulo 15, el versículo 25 al 30. Levítico capítulo 15. Ahora, cuando hablamos de la palabra inmunda o inmundo, no estamos hablando acerca de que fuera pecadora. Simplemente que ella tiene que esperar un proceso para su purificación para poderse presentar delante de Dios. Eso es lo que significa la expresión inmundo. Para nosotros es una expresión fuerte. O sea, de verdad que uno dice, decirle a alguien inmundo en nuestro contexto es una palabra dura, brusca, pero la intención en la Biblia es decirle a esta mujer, guárdate por un periodo de tiempo hasta que estés en las correctas condiciones físicas para poder presentarte delante de Dios. Era lo mismo que le pasaba a alguien que tenía algún tipo de secreción. Límpiate, purifícate para poder estar bien delante del Señor. Note lo que dice la palabra del Señor en Levítico capítulo 15, el versículo 25 al 30. Levítico capítulo 15, versículo 25. Y la mujer, cuando siguiere el flujo de su sangre por muchos días, fuera del tiempo de su costumbre, o cuando tuviere flujo de sangre más de su costumbre, todo el tiempo de su flujo será inmunda como en los días de su costumbre. Toda cama en que durmiere todo el tiempo de su flujo le será como la cama de su costumbre, y todo mueble sobre el que se sentare será inmundo como la impureza de su costumbre. Y cualquiera que tocare esas cosas será inmundo y lavará sus vestidos, y si no se lavará con agua, perdón, y asimismo se lavará con agua y será inmundo hasta la noche. Y cuando fuere libre de su flujo, contará 7 días y después será limpia. Y al octavo día tomará consigo 2 tórtolas y 2 palominos y las traerá al sacerdote a la puerta del tabernáculo de reunión, y el sacerdote hará del uno ofrenda por el pecado y el otro holocausto, y la purificará el sacerdote delante de Jehová del flujo de su impureza. ¿Sí ven lo que está pasando? Espera el tiempo, purifícate, haz el rito y quedarás limpia y podrás presentarte delante del Señor. Pero esta mujer llevaba 12 años en esa terrible condición. Pero no solamente esto también le impedía casarse. Levítico capítulo 20, el versículo 18. No sabemos qué edad tendría esta mujer, pero lo que sí podemos saber es que nadie en su condición y en esas circunstancias se casaría con ella. Levítico capítulo 20, versículo 18. Cualquiera que durmiere con mujer menstruosa y descubriere su desnudez, su fuente descubrió y ella descubrió la fuente de su sangre, ambos serán cortados de entre su pueblo. Nadie, ningún hombre, querría casarse con una mujer en esa condición, haciendo más difícil su situación.
Y noten lo que dice Marcos, ella había gastado todo lo que tenía en médicos. Su situación, como les digo, no era reciente y su condición la hacía casi peor que un leproso. Aislada, no podía acercarse a nadie. Cualquiera que la tocara quedaría contaminado. ¿Quién en su sano juicio se acercaría a esta mujer? Su situación, como les digo, no era reciente. 12 años había sufrido mucho a manos de muchos médicos. Todos nosotros cuando vamos al médico, cuando estamos enfermos, estamos esperando recibir ¿qué? La ayuda, la asistencia para mejorarnos. Pero en el caso de esta mujer, lejos de que su situación mejorara, cada vez se hacía peor. El Talmud, que consigna de hecho varias de las posibles curas para esta circunstancia, consistía incluso en conjuros y en supersticiones verdaderamente extrañas. Y esto en los tiempos del Nuevo Testamento era una práctica común que los médicos usaban cuando los casos eran difíciles para recibir este tipo de tratamientos. Pero la cura, como dice la canción, resultaba más grave o más grande que la enfermedad. Y esto en ocasiones también era usado por los médicos para abusar o empeorar la situación de las personas. Marcos señala que ella lo había perdido todo en manos de los médicos. Así que a su situación de salud podemos añadirle otra situación, su situación económica y financiera. Su sufrimiento se había agravado por la pérdida de recursos y lejos de mejorar, empeoraba. Pero esta mujer tenía algo que indudablemente nos debe llamar a nosotros poderosamente la atención, porque dice que mientras esto hacía, cuando yo hablar de Jesús, y eso es lo que marca la diferencia, cuando yo hablar de Jesús, tuvo la suficiente fe para poder ir delante de él. Versículo 27 y 28 dice, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Ella conoce su condición, ella sabe quién es, por lo que idea un plan. Ella dice, voy a ir por detrás de Jesús en medio de la multitud, y voy a tocar en silencio el borde de su manto. Parece ser que lo que ella quería tocar eran los hilos que los israelitas colgaban en sus vestidos para recordar los mandamientos y que pertenecían al pueblo de Dios. O sea, su intención era ir lo más sigilosamente posible en medio de la multitud y tocar eso. Eso bastaría. Si toco eso, yo sé que voy a ser sana. Y noten esto, no es su confianza en tocar el hilo, sino el estar cerca de Jesús, lo que ella sabía que la sanaría. Así que la mujer de Jesús no estaba, la fe en Jesús, la fe de esta mujer no estaba en tocar el vestido, sino en que ese poder saldría de Jesús. Creyó incluso que un contacto indirecto con él la podría sanar. Eso sería suficiente para producir la cura. Y esta es la forma, de hecho, más segura para acercarse. Créame, nadie se preocuparía de una mujer en esa condición al acercarse ella por detrás. Nadie se daría cuenta. Esta era una oportunidad. Aunque seguro era difícil, había que probar. ¿Qué tenía que perder? ¿Qué tenía que perder esta mujer? Así que lo que Marcos no nos dice es cómo logró tocar el manto. O sea, no sé cómo esta mujer tuvo la fuerza en medio de su debilidad física, en medio de su condición, para poderse agachar en medio de esa multitud que aprieta a Jesús para poder tocar las borlas cosidas a las esquinas del manto de Jesús. No lo sabemos, pero ocurrió. Y dice la palabra del Señor esto que me encanta, dice, versículo 29, y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. En la Biblia de las Américas dice inmediatamente. Noten que Marcos usa esa palabra para señalar el cambio de acción, y eso fue inmediato. Ocurrió cuando Jesús se paró en la barca, ¿recuerdan? Él reprendió al viento y al mar e inmediatamente Jesús ordena a los espíritus e inmediatamente hace caso. Pero aquí esta mujer toca a Jesús e inmediatamente la fuente de su sangre se secó, ¿recuerdan? Abundantes chorros. Lo que antes parecía, perdón la expresión que yo voy a usar,
perdón la expresión que voy a usar, lo que antes parecía una llave abierta que dejaba salir la sangre, de hecho la analogía es el manantial de esta mujer, se cerró. El poder sanador de Jesús curó el problema de su fuente que ahora está cerrada definitivamente. Y dice la palabra del Señor que su cuerpo estaba libre de su aflicción. Y es bien interesante porque Marcos usa las palabras de una forma tremenda. La palabra aflicción es la misma palabra para látigo, para azote. Esta es la palabra que se usa para el castigo de los criminales. Yo creo que esta mujer así se sentía. Cada vez que ella caminaba y sentía cómo la sangre bajaba, debía haber sido un recordatorio terrible de su condición. Se sentía castigada día y noche como un látigo que le haría constantemente hasta que se encontró con Jesús y su cuerpo fue sano y fue liberada de ese azote. Es como si le hubieran quitado al verdugo el látigo con el que la estaba azotando. Eso fue lo que experimentó esta mujer. Pero con todo eso, mis amados hermanos, su esfuerzo de permanecer desapercibida y de estar en el anonimato no dio resultado. Porque noten lo que dice la palabra del Señor, versículo 30. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Esto debió confundir a los discípulos y de hecho así ocurrió. O sea, Jesús está siendo apretado por la gente, literal exprimido, y él pregunta: ¿quién tocó mis vestidos? Y Jesús no dice esto por llamar la atención. Él lo dice esperando una respuesta de las personas. La respuesta primero la dan los discípulos, ¿no? Versículo 31. Dice: sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices quién me ha tocado? Pero, nuevamente el contraste, él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Miren, esta mujer quería permanecer desapercibida, pero Jesús no. Jesús no quería que esta mujer quedara en el anonimato. Jesús sigue insistiendo, por eso quiere que la mujer se muestre para enseñar por medio de ella lo que la fe y la confianza en Jesús pueden lograr. Eso es lo que esta mujer debe demostrar. Así que a ella no le queda más remedio, ha sido descubierta. No le queda más remedio que confesar todo. Versículo 33. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que ella había sido, en lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Yo creo que sus temores no eran infundados. Si ella en su condición tocaba a alguien, esa persona quedaría inmunda hasta el anochecer. Y esa ofensa sería todavía más grave si esa persona fuera un maestro. Si hubiera sido un fariseo o un escriba, eso hubiera sido terrible, por lo que su angustia era mayor, de manera que se postra y cuenta toda la verdad. ¿Quién ha tocado mis vestidos? Miren, Jesús no hace esta pregunta por ignorancia. Lo hace para que esta mujer salga de entre la multitud y dé la gloria a Dios que debe darle por lo que ha ocurrido. Por lo que ha sucedido. Al decir toda la verdad, también está anunciando la buena noticia. Está mostrando el evangelio glorioso de Jesús. Jesús tiene todo el poder y toda la autoridad, no importa lo terrible de la circunstancia por la que una persona esté atravesando. Él tiene la respuesta a lo que esa persona necesita. Y eso permite a los demás alabar al Señor. Al decir toda la verdad, ella está proclamando esa buena noticia y está dando la gloria y el testimonio al poder y la autoridad de Jesús. Recuerden que en esta parte Marcos está respondiendo a la pregunta: ¿quién es Jesús? Jesús tiene autoridad. Jesús es el Hijo de Dios que tiene autoridad aún sobre la enfermedad. Y Jesús no está escandalizado. Jesús ni siquiera está ofendido, mucho menos está contaminado. Lo que le hubiera podido pasar a otro maestro de la ley si esta mujer lo hubiera tocado, Jesús no. Mientras que Jesús no queda contaminado, al contrario, su poder la sana. Jesús quiere hacer algo más con ella. Versículo 34. Dice la palabra del Señor y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Ahora no solamente esta mujer ha quedado bien de salud. El milagro de Jesús siempre es completo, ¿no? Los milagros de Dios siempre son completos. Pero en este caso particular, Jesús no solamente la quiere sanar, la palabra que se usa en el original para sanar es la misma para salvar.
Así que la situación de la mujer no solamente es su condición física, Jesús se preocupa por su condición espiritual. Jesús, como aquel que vence el pecado, Él tiene la capacidad para restaurar la salud de la persona por medio de su palabra, pero también tiene el poder y la autoridad para liberar la vida de pecado de una persona. Al decirle tu fe te ha salvado, Él hace una declaración pública acerca de esa fe de la mujer y de sus resultados y de la confianza que tenía no solamente para la salvación de su aflicción, sino para el perdón de sus pecados. Así que la fe de esta mujer no solamente tiene un efecto positivo sobre su cuerpo, sino sobre su vida eterna. Y esto nos debe maravillar. Nos debe maravillar. Ahora ya está completa literalmente en todo el sentido de la palabra. No solamente es sana de su aflicción física, sino que es salva. De hecho, mira lo que dice Jesús. Dice hija. No le dice mujer, como le habría podido llamar. No le dice por su nombre, le dice hija. ¿Sabes? Su condición espiritual ha cambiado. Pasa a ser una hija. Su estatus social acaba de cambiar. Ya no es esa marginada de la sociedad por causa de la enfermedad. Ahora es recibida como parte del pueblo de Dios. Y yo creo que esto era importante. Aquellos que conocieran a esta mujer ya no la podrían ver igual. La que era la marginada, la que estaba totalmente impura, inmunda todo el tiempo, ahora podía formar parte de la sociedad, podía integrarse. Este momento debió haber sido supremamente emotivo para la mujer. Pero mis amados hermanos, justo al lado de ella hay alguien que parece del que nos hemos olvidado. Intencionalmente Marcos nos ha hecho olvidar por un momento a Jairo y su situación, que es más difícil. Y parece ser que en ese momento Marcos apunta nuevamente el reflector hacia él y continúa con la historia que dejó de Jairo. Lo que de paso, mis amados hermanos, nos lleva al tercer punto de esta historia, y es la intervención poderosa del Salvador en una niña muerta, y que nosotros encontramos en los versículos 35 al 43. Note lo que dice la palabra del Señor. Mientras él aún estaba hablando, ¿quién es el que estaba hablando? Jesús, mientras él aún estaba hablando, vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él, mas él, echando afuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña le dijo, Talita cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese y dijo que se le diese de comer. Amén. Así que Marcos, como les digo, mis amados hermanos, nos indica que Jesús todavía estaba hablando cuando llega la noticia de la casa de Jairo. Para los que traen la noticia ya no hay nada que hacer. Ya no hay nada que hacer. Es como dicen, mientras hay vida, hay esperanza. Pero al morir, no hay que molestar al maestro. Eso es lo que están diciendo estas personas. Para ellos no tienen de hecho la misma fe que tenía Jairo al principio, que tenía esta mujer, pero no para Jesús. Casi como que la interrupción de la mujer con flujo de sangre estaba pensada específicamente para esta ocasión. Esta historia, mis amados hermanos, es bien interesante por ese detalle. 12 años en cada uno. En el momento en que la niña nace, empieza el sufrimiento de la otra mujer. Y llega el momento justo en la historia en donde estas dos historias se encuentran. Dos historias perfectamente entremezcladas. En la soberanía y en la providencia de Dios, ese era el momento justo en que estas dos historias tenían que entremezclarse. Y este momento en el que esta interrupción se da, estaba pensada para esta ocasión. Por eso el verso 36 Jesús le habla directamente a Jairo. Note lo que dice, escuche nuevamente. Pero Jesús, nuevamente el contraste, pero Jesús, luego de que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Yo creo que estas palabras
debieron calar profundo en el corazón de Jairo. Noten la angustia con la que él va a Jesús al principio de la historia. Escuchar esta noticia lo debió haber dejado a él sin palabras, totalmente devastado. Pero Jesús le está diciendo, no escuches esas voces, cree solamente, no temas, no es que el temor te controle. Es por eso que Jesús le pide que haga eso, que no tema. Es como lo expresó un comentarista. Jairo se acercó a Jesús temiendo la muerte de su hija y con fe en el poder de Jesús para curarla. Ahora Jesús le pide que deje a un lado sus temores más grandes causados por la muerte de su hija y que siga avanzando en el camino de una mayor fe. Este es el momento no para temer, creer solamente es lo que necesitas. Y aunque no todas las sanidades de Jesús requirieron fe, Jesús hizo milagros sin la fe de las personas. En ocasiones Él sí pide fe. Esa fe es la confianza en el poder grande y maravilloso del Señor. De hecho, Jesús con estas palabras le está dando un mandato. Es una acción que Él debe seguir teniendo fe, debe creer continuamente. Es casi como Jesús estar presionando a Jairo para mantener la fe que había demostrado en el principio. Cuando la esperanza se pierde, Jairo, debes mantener la fe. Tú has puesto tu confianza en mí, manténla porque la historia no ha finalizado. Jesús confía en el resultado. De hecho, dice, la palabra del Señor dice, cree solamente. Y Lucas, quiero que me acompañe por favor allí. Lucas capítulo 8, el versículo 50, añade estas palabras a lo que Jesús le dice a Jairo. Lucas capítulo 8, versículo 50, dice, oyéndolo Jesús le respondió, no temas, cree solamente y será salva. En su marcha, Jesús ya no permite que nadie más vaya con ellos. No se necesitan muchos testigos para lo que está a punto de ocurrir. Y tan pronto como llegaron, dice la palabra del Señor, que encontraron todo el alboroto, a todos los que lloraban y se lamentaban mucho haciendo un alboroto. En la antigua Israel, cuando alguien moría, se contrataban lloronas profesionales. En nuestro país las conocemos como, creo que se dice pilanderas, si no estoy mal. No, plañideras, plañideras. Pilanderas son otras. Plañideras, gracias Patricia. Plañideras. Esas son personas contratadas profesionalmente para hacer lamento. Hasta por llorar pagan, oiga, vea. Necesita trabajo, llore. Cuando murió el papá de Kim Jong-un en Corea, a la gente se le castigaba si no lloraba lo suficiente por la muerte del líder. Imagínense, a eso les pagaban para llorar. Se contrataban flautistas y tamboreros para hacer el lamento y el lloro. O sea, el duelo era vivido de una forma tremenda. Tenía que ser algo, inclusive hasta los más pobres tenían que tener por lo menos 2 flautistas y una plañidera. La muchedumbre en un funeral usualmente incluía no solamente a esos dolientes de la familia, sino a esos dolientes profesionales que cobraban por gemir con lamentos mientras se recitaba el nombre del difunto o cualquier otro ser querido fallecido que también hubiera muerto recientemente. O sea, no solamente lloraban por el que había muerto en ese momento, sino por otros. Era un servicio completo. Eso da un resultado ruidoso, tremendo, que fue con lo que se encontró Jesús. Y el versículo 39 es bien importante porque Jesús habla con ellos y noten lo que dice, versículo 39 dice, y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? Ya, esa pregunta es tremenda. Jesús quiere llamar la atención de los que están allí. ¿Por qué el alboroto? La niña no está muerta, duerme. Me encanta porque es la misma expresión que Jesús usa cuando va a Lázaro, ¿recuerdan ustedes? Voy a ir a despertar a mi amigo. Voy a ir a despertarlo. Y lo que hacen estas personas es tremendo porque noten lo que pasa. Del lloro, ahora pasan a la burla. Dice, y se burlaban de él. O sea, ellos saben que la niña ha muerto. Lo que no saben es el poder de Jesús. Lo que no pueden ver es el poder de Jesús. ¿Saben? Estos se parecen a aquellos que fueron de la parábola del sembrador, de las semillas, de los que no tienen fe.
la semilla no ha entrado a ellos y no ha germinado. Estos son de esos. Y pasan del llanto a la burla de una forma tremenda. Se burlan de Jesús. Pero lo que ignoran es que Jesús es el Señor de la vida y está allí. Las cosas están por cambiar. La muerte, como dice un autor, no es más que un irreversible sueño para Jesús. La muerte no es más que un irreversible sueño. Y todos estos son sacados y por fin Jesús se queda con los que tiene que quedarse, la familia y los discípulos que han ido con él. Y me encanta cómo hace Jesús. Miren, de la forma más tierna. Jesús es un maestro, efectivamente. Wow, yo me sorprendo la forma en cómo actúa Jesús. Porque Él actúa de acuerdo a la necesidad de cada persona. Cuando se encontró con un ciego, ¿recuerdan ustedes que Él hace barro y lo unta en los ojos del hombre? Eso lo vamos a ver nosotros en Marcos. Pero hay un hombre que es sordo y Jesús lo toma y le hace señas para que él pueda entender lo que va a pasar. Pero en este caso lo noten cómo hace Jesús. De la forma más tierna se acerca a la niña, la acaricia su mano y le habla tiernamente. Como un padre despertaría a su niña. Como un padre despertaría a su niña. Talita cum. Niña, a ti te digo, levántate. Talita es una expresión muy tierna para referirse a eso, a una niña. Pero también es una forma para referirse a cordero, corderito. Si ustedes vieron la serie de Chosen, en esta escena es maravillosa. Porque Jesús dice esas palabras, corderito, levántate. Yo creo que esas fueron las palabras que Jesús usó. Y lo más tremendo de esto es que nuevamente Marcos nos dice, al instante la niña se levantó y luego la niña se levantó y andaba. Y aquí es donde Marcos nos dice que tenía 12 años. 12 años. La niña entonces no era una pequeña, no era una bebé, era una preadolescente. En Israel, en esa época, esta niña estaría entrando precisamente en la preadolescencia, estaría pasando a la edad adulta. ¿Y cuál es la reacción de todos? Notan lo que dice la palabra del Señor. Dice, y se espantaron grandemente. La Biblia de las Américas dice que quedaron atónitos. O sea, no hubo palabras. La palabra usada aquí para atónitos, para espantados, es una palabra que traduce a nuestro español del griego éxtasis. Y esto significa, según el diccionario, que se desvanece la conciencia ordinaria y la percepción de las circunstancias naturales y el alma queda solo sensible a la visión impartida por Dios. En otras palabras, es una experiencia tan profunda que uno se olvida de todo alrededor y solo siente esa conexión con Dios. Noten esto, este milagro es extraordinario. Miren, los discípulos han visto cosas asombrosas hasta este momento. Vieron a Jesús calmar la tempestad, lo han visto liberar endemoniados, sanar enfermos, como lo acaban de ver, levantar paralíticos. Pero esto sobrepasa todo. Mis amados hermanos, la muerte para muchos es el fin de la historia. Pero delante de Jesús ese no es el final. La historia no finaliza con la muerte. Jesús ahora se dirige a estos testigos para ordenarles que no cuenten nada. Un milagro así creo que llamaría la atención y podría causar más grandes problemas. Si la fama de Jesús es tan grande como ya lo hemos visto, porque las multitudes lo siguen, un milagro así sería algo que llamaría poderosamente la atención. Pero es un secreto que debe ser mantenido por un tiempo, porque el tiempo de Jesús aún no se había cumplido para ir a la cruz. Ahora la niña necesita comer. Y la historia nos deja allí. Mis amados hermanos, ¿qué podemos aprender de esta historia aparte de lo que ya hemos visto? Dice un comentarista y me encantaba como lo decía él, los milagros sirven como instantáneas. ¿Han visto esas cámaras fotográficas que toman instantáneas? De esos sucesos que tú quieres dejar inmortalizados allí inmediatamente. Así funcionan los milagros. Los milagros sirven como instantáneos del futuro reino que nosotros esperamos, de la restauración de la creación y de la reconciliación de Dios con la humanidad. Para eso sirven los milagros. La restauración de todas las cosas. La enfermedad no era lo que Dios quería al principio. Indudablemente, mis amados hermanos, vivimos en un mundo que sufre los efectos del pecado. Vivimos en un mundo caído.
La enfermedad y la muerte en estas dos historias son una evidencia de esto. Pero el establecimiento del reino que Jesús ha venido a establecer trae consigo una nueva era en la que podemos ver todo esto cómo empieza a ser restaurado. Cuando Jesús dice el reino, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, no es solamente el establecimiento de un rey que gobierna, sino de un cambio y una transformación total alrededor del reino y en cada uno de los que forman parte del reino. Y cada milagro, cada situación como esta nos muestra la esperanza que nosotros como creyentes tenemos en el futuro, mis amados hermanos. Jesús demuestra su autoridad en medio de esta situación de una manera extraordinaria, mis amados hermanos, de la misma forma en que el poder de Satanás no es fuerza suficiente contra Jesús, de la misma manera en que la enfermedad no puede someter a Jesús, de la misma manera en que las fuerzas de la naturaleza le son obedientes a Jesús, la enfermedad crónica, por grande que sea, no es rival para Jesús. Y la muerte no es el final. En Jesús hay vida, y el volver a la vida de Jairo nos anticipa, mis amados hermanos, a ese enemigo postrero que va a ser derrotado. Noten lo que dice 1 Corintios el capítulo 15, versículos 55 al 57. Pablo está hablando acerca de la resurrección de Cristo como evidencia de la fe, pero no solamente eso, sino que eso tiene una aplicación para el creyente. 1 Corintios capítulo 15, el versículo 55, dice la palabra del Señor, dice, versículo 54, cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Jesús proporciona entonces, por medio de estos milagros, una visión anticipada, una instantánea que nos recuerda cómo serán las cosas cuando Él venga por segunda vez. Y todo esto conseguido por medio de su sacrificio por los pecados. La resurrección entre los muertos de Jesús nos muestra, mis amados hermanos, la esperanza. Pero también nos recuerda, mis amados hermanos, este pasaje algo bien importante. La enfermedad y la muerte no eran lo que Dios quería desde el principio. Si nosotros vamos al jardín del Edén, cuando Dios hace todas las cosas, Él no quería la muerte del hombre, ni mucho menos que enfermara. Pero cuando Dios pone a Adán y a Eva en el jardín, les advirtió que si comían del árbol de la ciencia, del bien y del mal, ese día morirían. Y su decisión de desobedecer a Dios trajo esto, el resultado de la muerte espiritual, pero también la posterior muerte física. Y lo que vemos, mis amados, en las Escrituras es que la muerte humana no era ese deseo de Dios. Él no quería un ciclo interminable de muerte y vida. Eso fue una instrucción trágica. La muerte fue un enemigo que entró, resultado de la caída, consecuencia de la desobediencia. De hecho, la palabra del Señor dice, la muerte es la consecuencia y la pena por el pecado, porque la paga del pecado es la muerte. La muerte y la enfermedad es como ese virus mortal, una fuerza devastadora que infecta a todos los seres humanos. Si hay una estadística 100% real y infalible, es que todos, 100 de 100 mueren. Y ese es un recordatorio constante de nuestra condición caída delante del Señor. Pero no es el final de la historia, porque hay una respuesta para la muerte. No hay poder más destructivo y más penetrante que el de la muerte y el de la enfermedad. Y eso lo vemos, como les digo, en estas dos historias. Pero en el momento de la caída, mis amados hermanos, Dios prometió que enviaría a su Hijo. Génesis 3:15 nos da esa promesa. Y Dios pone en marcha su plan de salvación, de rescate de su pueblo. Y los profetas en el Antiguo Testamento nos muestran cómo el Señor haría esto. Acompáñame por favor a Isaías 25. Es una promesa que el pueblo de Israel esperaba. Isaías 25, el versículo 7.
versículo 7 y versículo 8. Isaías 25, versículo 7 y versículo 8. Y esa es una promesa para el pueblo de Israel. Y destruirá en los montes la cubierta con la que están cubiertos todos los pueblos y el velo que envuelve a todas las naciones. Destruirá la muerte para siempre y enjugará a Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra porque Jehová lo ha dicho. Capítulo 26, versículo 19, dice la palabra del Señor. Dice, tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del pueblo, porque tu rocío, el cual es rocío de las hortalizas y la tierra, dará sus muertos. En el Nuevo Testamento, los escritores del Nuevo Testamento nos enseñan cómo Jesús inaugura ese nuevo reino por medio de la resurrección de Cristo. La muerte de Jesús pagó la pena por el pecado. Y su resurrección es el comienzo de la resurrección. Primicia de los que han sido muertos es hecho, Jesús dice la palabra. Y por eso, mis amados hermanos, nosotros nos podemos identificar no con nuestra muerte, sino con la resurrección de Cristo. Esa es la confianza que Pablo quiere darle a los corintios y que nosotros debemos tener. La muerte no es el final de la historia. Y mis amados hermanos, es la esperanza que nosotros tenemos en Cristo. Apocalipsis 21, versículo 4, nos dice estas palabras. Libro de Apocalipsis, capítulo 21, versículo 4. Dice la escritura de la siguiente manera. Dice, y enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Nosotros tenemos esa esperanza, mis amados hermanos. Tenemos esa confianza. Tal vez de este lado de la eternidad nosotros tenemos que atravesar por la enfermedad, por el dolor y aún por la muerte. Pero con Cristo nosotros tenemos la seguridad y la certeza de la resurrección y la vida eterna. Así que nosotros podemos tener confianza y seguridad. La resurrección de la hija de Jairo no es una resurrección definitiva. Ella crecería y moriría más adelante. Lo mismo le pasó a Lázaro. Pero la verdadera resurrección, mis amados hermanos, ocurrirá en nuestras vidas cuando esto mortal sea vestido de inmortalidad. Porque Él es el primogénito de los muertos. Mis amados hermanos, yo espero que escuchar estas palabras nos muestren a nosotros y nos den confianza para enfrentar nuestro día a día. Sé que de este lado de la eternidad nosotros tenemos que atravesar por la enfermedad, por el dolor, por el sufrimiento. Todos nosotros vamos momento a momento, minuto a minuto, camino hasta nuestro inevitable final. Pero en Cristo, eso que para el mundo es final, para nosotros es el principio de nuestra historia. Porque por causa de haber creído en Cristo Jesús, la palabra de Dios dice que el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Así que podemos enfrentar la circunstancia y mirar de frente a la muerte sin temor, porque sabemos que ese no es el final de la historia. Esa es nuestra esperanza. Nuestra esperanza radica en que Jesús, mediante su muerte y resurrección, ha derrotado el pecado y ha derrotado a la muerte y garantiza la vida eterna a quienes creen en Él. Por eso estas dos historias nos invitan a confiar plenamente en su poder y a esperar con seguridad la restauración final de todas las cosas. Así que confía. Y yo quiero finalizar con esas palabras que Jesús le dijo a Jairo, porque creo que son las palabras que todos nosotros necesitamos escuchar. No temas, cree solamente. Vamos a orar. Señor, en el precioso nombre de Cristo Jesús queremos darte gracias en esta mañana por la oportunidad que nos das de poder estar juntos para escuchar tu palabra. Hoy te damos gracias porque nos has permitido compartir este tiempo desde temprano en la mañana, Señor, orando, buscando tu rostro, conociendo, Señor, de tu obra, pero también pidiendo tu dirección, Señor, para todo lo que nosotros como iglesia queremos hacer. Hoy, Señor, también a través de tu palabra, Señor, confiamos y descansamos en que ni la enfermedad ni la muerte son rivales para ti
Y que sin importar cuáles sean las circunstancias por las que nosotros tenemos que atravesar, Señor, tú nos das palabras de aliento y de vida eterna. Hoy te pedimos, Señor, que no nos permitas temer, sino que por el contrario, creamos solamente en ti y en la confianza y la seguridad que debemos poner en ti, Señor, en medio de cualquiera que sea nuestra circunstancia y nuestra situación, Señor. Gracias por la iglesia aquí reunida, Señor. Que tu gracia y tu favor sean sobre cada uno de nosotros en esta mañana. Glorifícate, Señor, en nuestras vidas, Señor, en nuestro ruego, en nuestra oración. Padre, gracias por tu bendición y tu misericordia. Oramos a ti, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amados hermanos, iglesia, que el Señor los bendiga.